Por los últimos 2 miércoles hemos estado estudiando el Salmo número 23. Sabemos que el Salmo número 23 es el salmo más memorizado entre los creyentes. Es un salmo muy famoso, muy reconocido. Y hemos estado entrando al Salmo 23 para descubrir algunos misterios que se encierran allí, que pueden ser de gran bendición espiritual para nuestras vidas. Estuvimos en el verso 1 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y entonces hoy vamos a estar viendo el verso 3 que dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero específicamente nos vamos a estar concentrando en el verso 3, primera oración: confortará mi alma. Bueno, ¿qué significa confortará mi alma? ¿Qué significa que el Señor va a confortar nuestra alma? Y es que un pastor de ovejas, si volvemos a la idea de que David escribe este salmo inspirado por el Espíritu Santo, pero bajo la experiencia de ser un pastor de ovejas, cuidar el rebaño de ovejas de su familia, ¿qué podría él hacer como pastor que pudiese traer confort o confortar a las ovejas? Bueno, hay muchas cosas que David podría hacer. Por ejemplo, lo que vimos en el mismo verso 2, guiarlas a aguas de reposo, guiarlas a pastos jugosos, abundantes. Más adelante vamos a ver cómo habla de ungir la cabeza con aceite. Son cosas que el pastor hace para confortar a la oveja. Pero específicamente hay un acto que hace el pastor para confortar a la oveja, que es precisamente cuando la oveja se cae de espaldas. Cuando una oveja se cae de espaldas, no puede levantarse por sí sola. No puede. Y si el pastor no encuentra esa oveja a tiempo, la oveja puede hasta morir. Así que el pastor viene, se encuentra la oveja, patas arriba, moviéndose, pero sin lograr ir a ningún lado. ¿Y qué hace el pastor? La endereza, la levanta, la vuelve a su lugar, la masajea y la ayuda a ponerse en pie poco a poco y llevarla a una posición para que la oveja pueda continuar moviéndose. Entonces, cuando David dice: el Señor confortará a mi alma, pudiese ser que él estuviese hablando de esos momentos donde el alma está boca arriba. Así como la oveja se pone boca arriba y no puede caminar más, y aunque se mueva mucho, no tiene la fuerza suficiente para volver a estar nuevamente sobre sus patas. Confortará mi alma se puede referir cuando la oveja está boca arriba y no puede tener dirección, no tiene dirección ni puede levantarse por sí sola. Así que cuando decimos que el Señor conforta nuestra alma, entendemos que el Señor puede ponernos en pie nuevamente. De hecho, la palabra confortar en hebreo significa volver, significa retornar, restaurar, revertir, traer de regreso, renovar. Confortar en hebreo significa hacer volver a un estado anterior o un estado mucho mejor. Ahora, miren lo que dice Efesios capítulo 3, verso 16. Hablando del poder o de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Dice que Pablo está orando por los creyentes en Éfesos
para que el Señor les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el espíritu. Entonces, cuando dice que el Señor va a confortar nuestra alma, significa que el Señor nos va a dar nuevas fuerzas. Significa que por medio del poder de su espíritu, nosotros vamos a ser fortalecidos en el hombre interior, ser fortalecidos en nuestra alma. Pero quiero que noten algo. Cuando estuvimos hablando de la provisión del Señor, el miércoles pasado, estuvimos escuchando ese verso de las Escrituras que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerdan que estuvimos citando ese verso de las Escrituras? Y hablamos de cómo la frase conforme a sus riquezas en gloria. Dijimos que esa provisión que viene de parte de Dios no tiene absolutamente nada que ver con nuestro salario, no tiene que ver con nuestras inversiones, no tiene que ver con qué tan bien nos puede ir en los negocios, sino que tiene que ver con la manifestación sobrenatural del poder de Dios para suplir una necesidad que nosotros podemos tener en un momento determinado. Dijimos que esas riquezas en gloria es provisión celestial para necesidades terrenales. Y pusimos el ejemplo allí cuando Jesús ordenó alimentar a 5,000 personas. Y uno de sus discípulos le dijo: Señor, el salario de 8 años, el salario de 8 meses de un empleado no alcanzaría para alimentar a tantos. 200 denarios, dijo específicamente, no alcanzaría para alimentar a tantos. Sin embargo, Jesús estaba a punto de hacer un milagro sobrenatural por el cual Dios manifestaría sus riquezas en gloria. Ahora, cuando se nos dice que el Señor nos puede dar conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, eso está hablando de una fortaleza que no puede ser comprada. Está hablando de una fortaleza que no puede ser medicada. Está hablando de una fortaleza interior que no está condicionada a las circunstancias, sino al poder de Dios. Pregunto yo, ¿ese no es el tipo de fortaleza que tú quieres experimentar en tu vida? Bueno, si el Señor es nuestro pastor, podemos experimentar lo que dice el Salmo 23, verso 3. Él va a confortar mi alma. Él va a fortalecer mi alma. Y es que la palabra alma en hebreo es la palabra nefesh, que no significa alma en el sentido griego dualista de cuerpo y alma como partes separadas. No precisamente pasa así en el hebreo, sino que la palabra nefesh habla de la persona completa, habla de la persona en su esencia total. Así que cuando el salmista dice que el Señor va a confortar mi alma, se está refiriendo a que todo su ser, específicamente su ser interior, sus emociones, su voluntad, su vida misma, va a ser restaurada y fortalecida por el Señor. ¿Cuántas cosas quizás en lo natural suelen traer confort a nuestra alma? Bueno, por ejemplo, si usted lleva un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho empeño, y usted se toma unas vacaciones
merecidas y se va por algún tiempo, algunos días de vacaciones, eso suele confortar el alma de la persona. La persona se aleja del ruido, del quehacer de todos los días, de las exigencias, de la rutina de todos los días. Hasta cierto punto eso hacen las vacaciones. Las vacaciones traen como que confortan el alma. Pero sin embargo, al regresar de las vacaciones, ¿qué sucede? El estrés y de nuevo las luchas nos están esperando en la puerta. Otra cosa que nos puede dar confort es una comida que nos recuerde nuestra niñez. Yo no sé ustedes, pero cuando yo como alguna comida que me recuerda a mi niñez, que mi paladar evoca un plato de mi niñez, ya sea los frijoles que hacía mi abuela o el arroz amarillo que cocinaba mi mamá, eso trae confort a mi ser. Me siento, me hace sentir bien. No sé si a alguno de ustedes le pasa eso. Cuando comen cierta comida les puede dar confort. Sin embargo, eso realmente es momentáneo. Otra cosa que nos suele dar confort es una canción. ¿Cuántos de ustedes han en un momento determinado escuchado una canción que les trae alegría, les trae gozo, renovación? Inclusive puede ser una canción hasta cristiana, una melodía que nos inspira, que nos levanta. Una canción nos puede traer confort. Pero sin embargo, cuando la música se acaba, podemos estar experimentando la misma desesperación o la misma situación. También un abrazo en medio del dolor nos puede traer confort. Cuando alguien nos abraza, cuando alguien nos muestra su amistad, su cariño en un momento de necesidad emocional, eso también nos conforta. Un recuerdo bonito, una foto del pasado pueden traer a nuestra mente paz, nos pueden traer recuerdos agradables. ¿Cuántas cosas, pregunto yo, en lo natural pueden traernos ese conforte, esa alegría, esa tranquilidad a nuestra alma? Muchas cosas. Pero sin embargo, eso es completamente momentáneo. El confort que el Señor trae al alma es mucho más profundo, es mucho más duradero, es mucho más impactante. Y quiero precisamente hablarles del poder que tiene la esperanza. Porque la esperanza conforta el alma. Dios no solamente restaura nuestra alma, sino que nos hace experimentar como cristianos una esperanza multidimensional. Es decir, nos podemos experimentar hasta cierto punto 3 niveles de esperanza. Y esta esperanza no es una esperanza vacía. La esperanza que Dios da no es una esperanza vacía. Es un combustible que nos consuela, nos fortalece, nos impulsa a seguir adelante. Y quiero hablarles de esos 3 niveles de esperanza. Bueno, el primer nivel de esperanza es la esperanza de la vida eterna. Es esa esperanza que nosotros tenemos como creyentes, que después de la muerte nos reuniremos con el Señor Jesús y experimentaremos la vida eterna en una mayor y total plenitud. Es esa esperanza que nosotros tenemos, que el día de la resurrección de los muertos experimentaremos. Así como Jesús resucitó entre los muertos, también nosotros la resurrección.
Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo, que es la base, el fundamento de nuestra fe, nos hace tener una esperanza en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de enfrentar aún la muerte. Y si nosotros nos ponemos a pensar por un momento en lo rápido que se va la vida, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros días se acaban. Es rápido. Y cuando pensamos en cuán eminente es la muerte, cuán destructiva, si realmente nos ponemos a pensar en ese enemigo tan formidable que ningún ser humano ha podido vencer, a no ser Cristo mismo, quien se levantó de entre los muertos por su propio poder. Esto nos puede traer depresión, nos puede traer inseguridad, hasta una crisis existencial. Porque podemos decir, bueno, ¿de qué vale todo el esfuerzo? ¿De qué vale todo el empeño? Si al final morimos, al final dejamos de existir. Pero tú y yo tenemos una esperanza de vida eterna. Tenemos esperanza de vida eterna, tal como dice 2 Corintios capítulo 5 verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshace, tenemos un edificio de Dios, casa no hecho de manos. Colosenses capítulo 1 verso 27 dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces tú y yo como cristianos podemos tener esperanza en la vida eterna. Y los cristianos por siglos, por generaciones, siempre han encontrado en la esperanza de vida eterna el poder y la fortaleza, inclusive para dar la vida por el Evangelio si fuese necesario. Tal como el propio Señor Jesús dijo, no teman los que pueden matar el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Sino teman a aquel que puede tomar vuestra alma y echarla en el infierno. Con esa fe, con esa esperanza de nuestra vida eterna en Jesús, el cristiano puede inclusive experimentar el martirio, porque sabe que después del umbral de la muerte estará allí para encontrarse con su Salvador y vivir con Él eternamente. Frente a ese enemigo tan formidable, tan poderoso, indestructible, nosotros los que creemos en Jesús tenemos esperanza de vida eterna. Y esto puede confortar nuestra alma. ¿Cuántos cristianos aún en el lecho de muerte, a punto de pasar a estar con el Señor, han podido experimentar gozo, paz, tranquilidad, sabiendo que sus vidas están en las manos del Señor y van a pasar a encontrarse con su Creador? Hermano, esto conforta nuestra alma, eso nos fortalece en las luchas, en las pruebas, en las aflicciones. De ahí que se cumple la palabra cuando dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros habrá de manifestarse. Esa es una de las dimensiones de la esperanza. Ese es uno de los niveles de esperanza, la fe o la esperanza de la vida eterna. Número 2, la esperanza de lo porvenir. Y es ese futuro cercano, es ese futuro que está ahí.
Son esos 5 años que están por pasar. Son esos 10 años que están por pasar. 15 años. Un año. Esa esperanza de lo porvenir. Ese futuro cercano. Aquí entra esa esperanza que Dios nos da en saber que nuestra vida está en tus manos, en sus manos, esa esperanza en puertas abiertas. Esperanza en promesas cumplidas, que Dios va a cumplir sus promesas, tal como escuchaba a la pastora María Caridad predicar la semana pasada en la iglesia. Ella decía que sí, nosotros como creyentes, nuestra tierra prometida habla de nuestra morada celestial con el Señor, de nuestra vida eterna con el Señor, pero nosotros tenemos una tierra prometida aquí, y esa tierra prometida es ver las promesas de Dios cumplidas para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para nuestra familia, para lo que Dios quiera hacer en medio de nosotros. Esa esperanza en lo porvenir se ve en la manifestación de las oraciones contestadas. ¿Por qué nosotros vamos en oración y presentamos a Dios nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestros problemas? Porque tenemos esperanza en que Él nos escucha y se mueve a nuestro favor. Esa esperanza dice: yo no me quedaré en este valle, porque Dios me está guiando a algo nuevo. Esa esperanza es la que le llevó a escribir a David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es esperanza que nos ayuda a ver el momento de la prueba o el año de la prueba o los 7 años de escasez como simplemente una etapa transitoria, porque sabemos que Dios está obrando a nuestro favor. Si tú has perdido la esperanza en lo porvenir, en ese futuro cercano, en lo que Dios tiene para ti, esta es una noche en la que Dios quiere confortar tu alma y devolverte la esperanza. Porque esa esperanza es la que nos mueve a caminar, nos mueve a emprender, nos mueve a soñar, nos mueve a creerle a Dios. Es esa esperanza la que nos mueve a trabajar con propósito. Es esa esperanza la que activa nuestra fe. Tal como dice Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos no de mal, pensamientos de paz, no de mal, para daros un futuro. ¿Qué quiere darnos el Señor? Un futuro y una esperanza. Así que cuando el Señor conforta nuestra alma, nos da esperanza para ese futuro cercano, para ese futuro que está en los años por venir. No pierdas esa esperanza. Y después te voy a decir cómo es que Dios conforta nuestra alma para estos 3 niveles de esperanza. Ahora, número 3. Dios nos da esperanza para el momento presente, es decir, para el hoy. Fíjense, 3 niveles de esperanza. Esperanza para la eternidad. Número 2, esperanza para lo porvenir, ese futuro cercano, en los días de nuestra vida. Y número 3, esperanza para el momento presente, la esperanza para el momento de hoy. Hermano, y muchas veces lo que más necesitamos es esperanza para atravesar el día presente, el día de hoy. O como el propio apóstol Pablo escribió, el día malo, el día de la prueba. El Salmo 23 no comienza en las alturas. No, comienza en el valle. Comienza en el valle. Tú provees para mí todo lo que yo necesito. Me das el pasto, me das el agua. Confortas mi alma, me guías por senda de justicia
por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vemos como hay un nivel descendente. Y muchas veces nosotros tenemos que descender al valle donde está la prueba, donde está la dificultad de hoy, de ahora, del momento presente. Y quizás tú puedes estar pasando por una prueba de esa índole en este momento. Dios quiere en esta hora darte esperanza, darte confianza, porque esa esperanza presente es la que te lleva a saber que Dios está contigo en este momento. Es esa esperanza la que te da paz, es la que te guía, es la que te sustenta. Él conforta tu alma ahora, no solo en referente a la esperanza de lo porvenir, sino en una eminente manifestación de su presencia en el presente, en el hoy. Dice el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjese cómo dice, pronto auxilio. ¿De qué está hablando eso? Está hablando de ahora. Está hablando de recibir la respuesta ahora. Está hablando de recibir la restauración ahora. Está hablando de ver la mano de Dios manifestándose ahora. Tú puedes tener esa esperanza y esa confianza puesta en el Señor. Recordemos por un momento allí cuando Jesús fue a resucitar de entre los muertos a Lázaro. Como Marta le dijo al Señor, yo sé que tú vas, yo sé que mi hermano va a resucitar, él va a resucitar en el día postrero. Porque Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella dijo, sí, yo sé, él va a resucitar en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta tenía una esperanza en lo que pasaría en el futuro, pero las circunstancias del presente habían cegado su esperanza de lo que Dios podía hacer en el presente. Marta estaba hablando de un evento futuro. Jesús está hablando de que el que va a hacer posible el evento futuro está ahora aquí en el presente y tiene el poder de resucitar a su hermano de entre los muertos. De ahí que cuando Jesús va y se presenta delante de la piedra y dice, muevan la piedra, Marta le dice, Señor, yede ya. Hace 4 días que mi hermano murió, yede. Y Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ten esperanza para este momento presente. Y quiero decirles que la esperanza es una fuerza poderosa. De hecho, es una de las fuerzas más grandes que un ser humano puede experimentar. Y mucho más cuando esa esperanza proviene del Señor. Dice que durante los oscuros días del Holocausto, allí en la Alemania de Hitler, había un judío quien se llamaba Viktor Frankl, un psiquiatra judío austriaco. Dice que este hombre fue arrestado y enviado a los campos de concentración nazi. Este hombre perdió a su esposa, perdió a sus padres y perdió todo lo que él amaba. Pero en medio de las condiciones tan pésimas, pérrimas y paupérrimas de estos campos de concentración, donde constantemente tenían hambre, sed, donde les maltrataban, les daban palizas, donde el frío les robaba el sabor de la existencia y eran humillados diariamente, ese hombre observó algo que lo marcó para siempre. Este hombre observó que los que sobrevivían a los campos de concentración no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que retenían su esperanza o tenían una esperanza. En su propia historia, él cuenta que
un día, mientras marchaba bajo la nieve hacia el trabajo, en esa búsqueda de esperanza, de consuelo, dice que él cerró sus ojos por un momento y visualizó a su esposa sonriéndole. Y este hombre no sabía si su esposa estaba viva o estaba muerta, pero esa imagen de su esposa sonriéndole fue suficiente para él para encender algo en su interior, una esperanza en su interior. Y esa esperanza de poder volver a ver a su esposa le dio fuerzas y le sostuvo. Ahora, nosotros tenemos una promesa mucho más grande que la imaginación o la visualización. La promesa que nosotros tenemos, o las promesas que nosotros tenemos, están en la palabra de Dios, las cuales son seguras, porque todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Y nosotros podemos recibir esa esperanza que viene de Dios por medio de su palabra, tanto para la esperanza en la vida eterna como la esperanza en el futuro inmediato, como la esperanza que necesitamos para el día de hoy. Como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, en esta noche, pensemos que el Señor conforta nuestra alma, da fortaleza a nuestra alma, da fortaleza a ese hombre interior por medio del poder de su Espíritu, por medio del conocimiento de su palabra, por medio del creer a sus promesas, por medio de creer a lo que Él ha dicho, que por cierto se cumplirá. O como dice Hebreos capítulo 12, teniendo en derredor esta gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es que el capítulo 12 de Hebreos le preside el capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe. Y en ese capítulo habla de cuántos aquellos hombres por medio de la fe lograron hacer para la gloria de Dios. Cosas humanamente imposibles que fueron posibles por medio de la fe, la perseverancia y la paciencia. De ahí que nosotros podemos ver en las experiencias de estos hombres y las mujeres de la palabra de Dios, podemos también muchas veces ver nuestras propias vidas reflejadas y entender que el que les pastoreó a ellos, entender que el que estuvo al lado de ellos también está a nuestro lado para sostenernos, para fortalecernos y para que como allí cuando la ovejita se cae y no puede levantarse por sí sola y le faltan las fuerzas y le falta el ánimo, como muchas veces nos suele pasar a nosotros, allí está Dios con su palabra, con su verdad, con su amor, el cual nos restaura y nos lleva a una posición en la cual nos hace posible seguir adelante.